Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Indómitamente. En este episodio vamos a hablar sobre el gran desprestigio que sufren las emociones en nuestra sociedad, ¿no? Vamos a hacer aquí una defensa de las emociones. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos una postura crítica, incluso cuando estamos llevando un proceso terapéutico personal. Es importante que podamos mirar cómo lo que yo estoy sintiendo individualmente está enmarcado o colocado, ¿no? Sucediendo dentro de una estructura, no solo la estructura de mi familia, no solo la estructura de la pequeña comunidad a la que yo pueda pertenecer, sino que hay macroestructuras ahí también envueltas que están configurando la manera en la que yo puedo, ¿no? Las posibilidades de mi sentir, de mi pensar, de mi vivir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo dicho, ¿qué pasa? Que muchas veces podemos llegar a terapia por cuestiones de problemas con nuestras emociones, ¿no? Muchas veces puede ser que la emoción pasa de generarse a reprimirse, ¿no? No se experimenta. O que la emoción se genera, se experimenta, pero no se expresa. Aquí se reprime, ¿no? O se genera, se experimenta, se expresa, pero la forma en la que se expresa nos genera problemas. Entonces podemos tener problemas de diferentes tipos en los diferentes niveles de lo que sucede con las emociones. Y muchas veces llegamos a terapia pensando que nosotras o nosotros, ¿no? Que yo soy el problema, ¿no? ¿Qué hay de malo en mí que ni siquiera sé qué estoy sintiendo, ¿no? O ¿qué hay de malo en mí que yo no puedo expresar mis emociones? O ¿qué hay de malo en mí que cuando las expreso yo parece que estoy enojada cuando en realidad me estoy muriendo de miedo? Parece que estoy indignada cuando en realidad estoy súper agüitada, ¿no? Parece que bla, 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 ¿no? O sea, como hay un desajuste en la manera en la que expreso mis emociones, ¿no? Que termina metiéndonos en problemas. Problemas tanto como conmigo, ¿no? No me estoy entendiendo porque no sé qué estoy sintiendo o no lo estoy pudiendo expresar, lo expreso mal, o problemas en nuestras interacciones y relaciones con las otras personas, ¿no? No estoy logrando comunicarme bien, no estoy logrando llegar a acuerdos, no me siento bien, mis relaciones no son satisfactorias porque mis emociones no están fluyendo, ¿no? Y creo que aquí es bien, bien, bien importante siempre tomarnos un momento, los momentos que hagan falta para ver cómo esto está súper relacionado con la forma de la cultura, de la sociedad, de la estructura en la que vivimos de ver y tratar a las emociones, ¿no? Cuando se hizo la separación súper artificial, ¿no? Del lado chido y el lado chafa de la vida, le digo yo, ¿no? Las emociones quedaron del lado chafa y la razón quedó del lado chido, ¿no? Como el lado donde es superior, es deseable, y las emociones quedaron como de este lado, como chafón, que incluso es como animal, ¿no? La naturaleza, las mujeres, lo femenino, las emociones, la intuición, quedó del lado chafa, la razón, lo humano, lo masculino, los hombres, quedaron del lado supuestamente chido y superior, ¿no? Y entonces al quedar del lado chafa de la vida, las emociones han sufrido muchísimo desprestigio, ¿no? Y constantemente todas las personas, a través de los mensajes de los medios, los mensajes de las tradiciones, en las familias, en las instituciones, en la educación que recibimos, sobre todo en lo que se omite, me parece que son tres mensajes súper importantes y medio invisibles. No es que te lo digan así, pero te lo hacen saber, ¿no? Primero, si se puede, no sientas, ¿no? Porque sentir es debilidad, ¿no? Sentir está del lado chafa y entonces si se llega a poder, no sientas. Y entonces ahí tenemos esta parte donde no experimentamos nuestras emociones, ¿no? Se generan, sí, porque son parte de nuestra naturaleza, pero pasan directo a reprimirse ahí, ¿no? Si ya vas a sentir,
no expreses, ¿no? De preferencia no expreses tus emociones. Segundo mensaje, ¿no? Reprímelas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual sentir quedó del lado chafa de la vida, ¿no? Y si no puedes obedecer eso y sientes, de preferencia, no, y sientes y lo expresas, de preferencia, o sí, más bien, siempre hazlo siguiendo los mandatos, ¿no? Por ejemplo, los mandatos de género. ¿Qué emociones les son más permitidas expresar a las mujeres y cómo? A los hombres y cómo. Y bueno, ya ni hablemos de todo lo que queda, como todo el espectro que hay realmente en la diversidad, ¿no? Los mandatos son así, de género, binario, hombre, mujer, ¿no? Y reglas estrictas de qué sí puedes expresar y qué no, ¿no? Y todo lo demás queda afuera. Mandatos de en donde sí, en donde no, a qué horas sí, a qué horas no, con quién sí, con quién no, cómo sí, cómo no, según tu estrato social, según tu raza, según tus capacidades, según un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de mandatos de quiénes tienen derecho a expresar qué emociones y cómo, y quienes no, ¿no? Y ahí es donde se amparan muchísimas formas de violencia, de discriminación, ¿no? Donde terminan habiendo un montón de explosiones emocionales, un montón de violencias ejercidas, un montón de malestares reprimidos o incluso de... Ahí en este espectro de reprimir en cualquiera de los tres niveles, por ejemplo, puede entrar el asunto de la autolesión, ¿no? Y un larguísimo, etcétera. Pero entonces, ¿qué es importante ver? Estos tres mensajes y cómo afectan la vida y las posibilidades de formación emocional que vamos a tener en nuestra existencia, ¿no? O sea, cómo estos tres mensajes están por ahí, ¿no? Como inmiscuidos, entretejidos en todo, por ejemplo, en lo que sí se nos enseña, en lo que no se nos enseña, ¿no? En lo que se nos enseña sobre sentir, sobre llorar, sobre disculparnos o no, con quién y cómo, ¿no? Sobre expresar nuestro enojo. Y entonces la cosa de sanar va siendo mucho más colectiva que individual, ¿no? O sea, necesitamos entre todas las personas empezar a hacernos este tipo de preguntas. ¡Ay, qué pedo con esto!, ¿no? O sea, ¿a quién le sirve que no sintamos emociones?, ¿no? Cuando en realidad es imposible, somos seres sintientes, ¿no? Entonces, ¿la sentimos sí o sí? Bueno, pues ahí, bueno, ¿a quién le sirve, por ejemplo, para quién es un buen negocio que enfermemos tanto, ¿no? Que tengamos tanta somatización de emociones reprimidas, no experimentadas? ¿A quién le sirve que tengamos tanta confusión sobre qué estamos sintiendo realmente, ¿no? ¿A quién le puede servir? O sea, para quién puede ser un buen negocio o mantenerle un privilegio o representarle una ventaja estratégica en un asunto político o comercial, ¿no? De adquisición de poder o de poderes, de manejar los discursos, etcétera. ¿A quién le puede servir que no expresemos nuestras emociones, ¿no? Que vayamos por ahí sintiendo un montón de cosas sin expresarlas? ¿A quién le sirve que haya todos estos mandatos sobre cómo sí y cómo no expresar y qué sí y qué no, ¿no? ¿A quién le sirve y para qué, ¿no? Y la pregunta más importante de todas, ¿no? ¿A mí para qué me sirve? ¿A mí qué resultado me trae? No experimentar o no expresar, o expresar siempre obedeciendo los mandatos o procurando obedecerlos y sintiéndome mal por no obedecerlos, ¿no? Porque luego puede llegar la parte donde yo empiece como sí a hacer cambios, ¿no? Y si lo veo como muy individual, digo, sí, ya estoy expresando. Y a las personas que les estaba sirviendo que yo no hiciera estas cosas o que las hiciera dentro de la cajita, les va a empezar a súper incomodar, ¿no? Entonces digo, ¿qué está pasando, no? Entonces sí, el problema sigo siendo yo. Ahora expreso demasiado, ¿no? O es que siento demasiado y no tendría que, o sea, se me pasó la mano, ¿qué está sucediendo? Y ahí es bien importante, fundamental que desde el principio hagamos este análisis situado en cómo la estructura tiene que ver y es parte configuradora de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y cómo el ir sanando va a implicar no solo rebeldía o no solo rebelión, sino también cierta censura, ¿no? Y cómo necesitamos que entonces el sanar y el llamado y la invitación sean colectivas para que entonces podamos transformar entre muchas personas la forma en la que estamos viendo nuestra manera de sentir, o sea, nuestra manera de experimentar las emociones, expresarlas
y sobre todo de hacerle frente a estos mandatos que pues nos cooptan, ¿no? Nos constriñen nuestra manera de hacer estas tres cosas. Esto es Siendo Mitamente, espero que te haya servido, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Esto es Siendo Mitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Yo soy Ana Raquel y te invito a que te des una vuelta por soberaniamx.com, donde puedes encontrar nuestra oferta de terapias, psicoterapia, terapias holísticas, educación menstrual, nuestros productos, etcétera. Por acá nos vemos la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres.